Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchas gracias, querido René. Sí, ya, saquen los corazones, suspiren, porque el Día del Amor y la Amistad está a la vuelta de la esquina. Ya sabemos que se celebra cada 14 de febrero, pero ¿por qué se fijó esta fecha? ¿Quién era el famoso San Valentín? ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo se celebraba antes? ¿Cómo se celebra en otras partes del mundo? Para respondernos todos estos cuestionamientos nos acompaña nuestro querido periodista, investigador y terapeuta Daniel Muñoz. Bienvenido, Dani. Aquí andamos. ¿De dónde viene ese día tan romántico? Fíjate, Cursi. Sí, es hasta cursi, pero tiene toda una historia que es un poquito trágica, ¿sabes? No, sí. que no es tan cursi. No queremos tragedia. Sí, no, pero pues hay que entender de dónde surge. Pues seguramente ustedes tienen una idea que el Día del Amor y la Amistad, pues los corazoncitos, todos nos regalamos cositas, que el amigo, todo es bonito, todo te lo suben. Una rosa te cuesta lo que un ramo entero. Yo siempre digo, Cupido, la próxima vez que dispares, asegúrate de hacerlo también a él. Sí, claro. A los que dos. sea doble la flecha, no nada más. Pues fíjate que había una persona ya por el siglo III, más o menos, de nuestra era, que justamente se le conoció como San Valentín. Pero aquí lo interesante, y de hecho se los voy a decir desde ahora, es que no hay uno, hay 3 San Valentines. No. Son 3 diferentes. Como tus Reyes Magos que eran 28. Exactamente. Pero ¿cuál es el bueno? O sea, los 3 son iguales. ¿A cuál hay que invocarse? Sí, o sea, evidentemente se les asocia, pero lo interesante aquí es entender quiénes eran y pues por qué razón surge la historia. Okay. Este hombre San Valentín en realidad era un médico que estaba muy dedicado a todas las artes de la guerra, pero le tocó el cristianismo. Recordemos que el cristianismo, pues poco a poco fue avanzando conforme el tiempo iba pues dominando en el Imperio Romano, y fue muy interesante que esta persona, pues bueno, decidió que él quería ser cristiano. Pero entonces estaba el emperador, si no recuerdo mal, Claudio II. Claudio II no estaba para nada de acuerdo con esta historia, entonces él decía, bueno, pues, ¿qué te pasa? O sea, ¿quieres ser médico? ¿Quieres ser cristiano? ¿Qué quieres ser? Al final, él se ordenó sacerdote. Okay. Era tanto el amor que le tuvo a la historia del Cristo que dijo, yo me voy a hacer sacerdote. Y empezó a divulgar todo lo que es la palabra. Pero como él estaba encargado de alguna forma como un médico de guerra, como la persona que se encargaba de curar las heridas a todos estos soldados y los entrenaba inclusive, porque también tenía este tipo de habilidades, entonces aquí ocurrió algo muy interesante. Claudio II, que era totalmente de guerra, él estaba muy de acuerdo con que pues, los jóvenes fueran totalmente pues, hábiles, útiles, fuertes, pero él pensaba que si se casaban, si tenían evidentemente relaciones sexuales, ya no iban a ser tan buenos, que ya no iban a funcionar para la guerra. Exacto. Entonces es una historia que ocurre en Italia, tenemos que hacerlo notar. Y pues bueno, lo interesante es que cuando ya él empieza a casar en secreto a estos jóvenes, porque se volvió sacerdote, pero no dejó nunca de ayudar a los guerreros, entonces dijo, bueno, pues yo los caso. Okay. Y empezaron las personas a venir y se casaban en secreto. Escondidas. Totalmente escondidas. ¿A pues todos ya los soldados? A todos los que querían, okay. desde luego. Sí, claro. Y entonces les pagaban a ellos sus salarios, el famoso salario que era sal y todo. Y ellos le daban una parte a él para que además continuara con la obra del cristianismo, porque no solo los casaba, sino que además los ingresaba en la religión cristiana. Es toda una historia. Entonces, aquí es donde Claudio pues empezó a emocionarse con la idea porque le gustó el tema del cristianismo, pero había una persona que era como el jefe, el comandante en jefe de uno de los grandes regimientos de los romanos, que no estaba muy de acuerdo. Dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué te pasa? Si estás viendo que se nos está diciendo que casados no funcionan, y yo los quiero, pero súper bien. Y aquí lo interesante del asunto es que a pesar de que, pues, él siendo cristiano y todo, también tenía que ver con la guerra, le dijo a este hombre se llamaba Asterios, y Asterios le dice, pues, yo te tengo que poner a prueba porque es como muy raro todo lo que tú estás diciendo, eres incongruente. Y fue muy interesante también porque el asunto está en que este hombre Asterios tenía una hija ciega y le dijo, pues si tanto tu Dios y tanto tus historias, pues a ver, cúrame a mi hija ciega de nacimiento. Y sorpresa que este hombre San Valentín fue tan, vamos a decirlo así, tan válido, su discurso, él creía con tanta fe que sanó a la hija ciega. Sanó a la hija de Asterio y pues claramente Asterio se convirtió inmediatamente al cristianismo y empezó a fomentar que se casaran en secreto también los otros soldados. Y entonces el médico primero, después sacerdote, pues evidentemente no le gustó mucho a Claudio, que ya estaban pasándole por encima de las barbas, sí, claro, y lo mandó a ejecutar. Y lo mandó a ejecutar justamente el día 14 de febrero del año 270 de nuestra era. Y por esa razón es que celebramos el día 14 de febrero. Sí, 14.
Cupido, fíjate que aquí hay una cosa interesante, pero antes de tocar el tema de Cupido, te cuento rápidamente quiénes eran los otros dos. Okay. Porque el otro San Valentín era un obispo con el cual se le confunde siempre San Valentín, y él se encontraba en la ciudad de Terni también en Italia, y en Terni, pues bueno, incluso hay una capilla en su nombre, pero no era el mismo definitivamente. Okay. Uno es San Valentín, el que era médico, después se volvió sacerdote. Otro es el obispo de Terni, que también, pues de alguna manera, se le ha asociado con esto porque también casaba fuera de los tiempos que tenían que casarse a las personas, sobre todo los soldados. Y hay un tercero que es un tal San Valentín, que en realidad era un esclavo que fue esclavo del Imperio Romano en África y que se dedicó un poquito a lo mismo. El que vale, vamos a decir, tú preguntaste, el bueno es el que era médico y se volvió sacerdote, que es de donde surge todo esto. El que casaba a los soldados a escondidas. Cupido, Ay, es una historia. sí, es padre. Cupido, ¿quién es Cupido? Cupido es este ángel que en la tradición romana se llama así precisamente Cupido, y en Grecia se llamaba Eros. Es el dios del amor, el ángel travieso que te atraviesa con sus flechas, que tiene mala puntería a veces. No, o sea, nomás me apunta a mí. Que apunte doble, como dijo y ese es Cupido. Bueno, vamos a ver cómo se celebra rápidamente en otros años, porque no todos los lugares en el mundo celebran el 14 de febrero. Déjenme que les cuente que, por ejemplo, en Colombia se celebra en otro día, porque yo traigo también mis notas, porque sí son bastante. No sé si tengamos ahí por producción, pero yo les voy a contar de rapidito. Perdón que voy a leer porque sí son bastantes países. Por ejemplo, allá por Japón, el Tanabata, a mí me tocó mucho trabajar con el tema de Japón. Tanabata es el día... No existe la palabra amor, ¿sabía? Existe amor, pero la palabra como amor... O sea, no hay una palabra que se traduzca tal cual como amor. Ahí, se dice ahí. Les dibujo el kanji. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Existe el kanji. Claro, aquí sí tiene que salir el profesor de japonés. Pero si es amor, sí, entonces en chino. En chino. En chino no existe la palabra amor. Miren, en Japón se celebra el 13 de julio y se le conoce como Tanabata o Día de las Estrellas. En China es el 13 de agosto el día que se celebra y es el Día de los Siete. Y se dice que este día las jóvenes doncellas deben mostrar sus habilidades, casi una pasarela para poderse casar. En Colombia es el tercer sábado de septiembre y se celebra el Día del Amigo, y en Egipto es el 4 de noviembre. Hay muchos El Día del Amigo, países. No del amor. El Día del Amigo. Vamos a hacer algo. Yo voy a seguir hablando de todo esto, pero nada más les quiero hacer un obsequio. Vamos a estar en mis eventos, ahí están todos en mi página espacioalternativo.tv, pero hay un obsequio que les quiero hacer. Vamos a estar 21, 22 y 23 en la Expo Esotérica. En la Expo Esotérica yo les voy a regalar 10 pases dobles. Rodolfo Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.